Bienvenidos a esta exploración de hoy. Nos vamos a sumergir en las notas de una sesión VIP bastante particular. Sí. Una reunión del grupo de Telegram de Alex Rancel del 2 de noviembre de 2025. A ver, imaginemos una mesa redonda virtual, ¿no? Justo antes de la semana de reportes de ganancias, donde se debate sobre acciones, estrategias. Exacto. Nuestro material base son, apuntes detallados y una transcripción parcial de esa charla. Y lo interesante es la dinámica que se nota. Ah, sí. ¿Cómo era? Muy interactiva, la verdad, con gente de distintos niveles de experiencia. Fíjate que hasta le dieron la bienvenida a un miembro nuevo, un tal Luis Becerra Galán, y lo animaban a preguntar sin miedo. ¡Qué bien! Y parece que tenían como su propio lenguaje interno, ¿no? Me topé con términos como acción de café. Ajá. O acción yerba mate, zona jugosa. Ya veremos qué significan. Bueno, el propósito de esa reunión y de nuestra conversación hoy es entender cómo veían el mercado en ese momento. Claro. ¿Qué vieron en ciertas acciones específicas antes de sus reportes? ¿Y qué estrategias de inversión estaban ahí sobre la mesa? Nuestra misión, digamos, es extraer las ideas clave de esa conversación grupal. La visión del mercado que tenían, las oportunidades, los riesgos que identificaron en acciones concretas y las tácticas que sugirieron. Todo esto, ojo, basándonos exclusivamente en la información de esas notas. Perfecto. Muy bien, pues entremos en materia. Empezaron, según las notas, con una mirada al panorama general. Los futuros del mercado parece que abrían en verde. Sí, al parecer por noticias de un posible acuerdo entre Estados Unidos y China. Pero no todo era optimismo, ¿cierto? Surgió una pregunta clave sobre la valoración del mercado. Así es. Un participante, Alexis Terán, planteó la duda. ¿Cuánto podría retroceder el mercado si estaba, sobrevalorado? Una pregunta relevante. ¿Y qué respondieron? Alex Rancel abordó la pregunta. Analizó el ETF VOO, que es un fondo que replica al S&P 500, y su razonamiento se basó en la historia y en un indicador técnico clave, el promedio móvil de 20 periodos. Promedio móvil de 20 periodos. A ver, ¿puedes aclarar un poquito qué significa eso y por qué es importante en este contexto? Claro, un promedio móvil básicamente suaviza las fluctuaciones del precio para mostrar la tendencia de fondo, ¿no? El de 20 periodos calcula el precio promedio de los últimos 20 días o semanas o meses, depende de la gráfica que mires. Ok. El punto de Rancel fue que, históricamente, cuando el precio se aleja mucho, se dispara muy por encima de este promedio. Imagina como si estiraras una liga, pues tiende a regresar hacia él. Ah, como una reversión a la media. Exacto. Es ese concepto. Mencionó correcciones pasadas, del 13%, la caída fuerte del COVID, claro, y sugirió que una corrección futura del 22% al 25%, pues no sería impensable. Vaya. Solo necesitaría un detonante, ¿sabes? Una noticia importante. Entendido. Una perspectiva que combina patrones históricos y análisis técnico. Y ante esa posibilidad, Luis Becerra, el recién llegado, preguntó cómo proteger las inversiones. Mencionó incluso que Warren Buffett estaba acumulando efectivo. Sí. ¿Qué consejo le dieron? Rancel fue claro en que no hay una respuesta única. O sea, depende mucho de la estrategia personal. Claro, de cada quien. Exacto. La edad, cuánto riesgo estás dispuesto a asumir. Para los que buscan acelerar, pues mencionó las acciones de crecimiento, aunque reconoció que los ETF son más conservadores, más tranquilos. Y aquí introdujo un concepto interesante, fíjate. La inversión en pareja. Inversión en pareja, ¿cómo así? Ofreció acceso gratuito a la comunidad para las parejas de los miembros y planteó que invertir juntos es como gestionar una empresa de 2 socios. Oye, qué buena analogía. Una empresa de 2 socios. Curioso. ¿Profundizaron en cómo se traduce eso en estrategias o fue más un comentario general? En las notas parece más un comentario para fomentar la participación y quizá para alinear objetivos financieros en pareja, ¿no? Viéndolo como un proyecto compartido. No detallaron estrategias específicas para parejas ahí. Entendido. Bueno, y antes de pasar a las acciones concretas, aclaremos esa jerga que mencioné al principio. Ah, sí. La jerga. Acción de café, acción yerba mate, zona jugosa. Suenan muy coloquiales. Y lo son. Según las notas, acción de café es para una acción muy volátil, que te despierta rápido, ¿entiendes? Jaja, sí. Acción yerba mate, pues también despierta interés, pero de forma más suave, más sostenida.
como mate. Ok. Y zona jugosa es simplemente un nivel de precio que ellos consideran atractivo para comprar. Un buen punto. Vale. Son términos que buscan hacer la inversión más relatable, ¿no? Mezclando análisis técnico, sentimiento y, bueno, la familiaridad con ciertas marcas o sectores. Interesante cómo crean su propio léxico para entenderse. Ahora sí, veamos cómo aplicaron todo esto a acciones específicas. Parece que cubrieron bastante terreno, ¿eh? Sí, bastante. Quizás en lugar de ir una por una, podríamos agruparlas, por el tipo de oportunidad o riesgo que vieron. ¿Qué te parece si empezamos por las que consideraban más estables o enfocadas en dividendos? Esas que quizás buscarían ante esa volatilidad que mencionaban. Me parece una buena forma de organizarlo, sí. Dentro de esa categoría, digamos, de estabilidad y dividendos, destacaron algunas. Por ejemplo, Realty Income, el ticker es O. Ransell la describió como una meta personal de inversión a largo plazo. ¿Y qué la hacía tan atractiva para él? ¿Qué destacaron? Varios factores, la verdad. Primero, una tendencia alcista sólida a largo plazo. Segundo, paga dividendos mensuales, que no es tan común. Cierto. Y con un rendimiento anualizado en ese momento del 5.53%. Bastante atractivo para ingresos pasivos. Y un historial impresionante, 31 años seguidos aumentando y pagando dividendos. 31 años. Eso es mucho tiempo. Muchísimo. La ve como una acción estable y mencionó que él aprovecha las caídas para comprar más. Y otra participante, Lilibet Bermúdez, comentó que llevaba un 10% de ganancia en su posición. Suena muy sólida, la verdad. Mencionaron otra clásica en este grupo, ¿no? McDonald's. MCD. Sí, aunque Ransell la describió como aburrida. Pero ojo, lo dijo en el buen sentido. Estable, predecible. Entiendo. Aburrida pero segura. Algo así. Destacó un crecimiento anual promedio del 16%. Y atención a esto, 48 años consecutivos de aumento de dividendos. 48 años. Casi medio siglo. Impresionante. Casi. Además, observó algo técnico interesante, que McDonald's tiende a llenar sus gaps. Gaps. Ahí está de nuevo ese término. ¿Puedes explicar qué es un gap y por qué importa si se llena? Porque lo mencionan bastante. Claro. Un gap es literalmente un hueco en la gráfica de precios. Pasa cuando el precio de apertura de un día es muy diferente al cierre del día anterior y no hubo operaciones en los precios intermedios. Se salta un rango. Ok, un salto. Exacto. Un gap bajista es cuando abre mucho más abajo y uno alcista cuando abre mucho más arriba. La teoría que manejan algunos analistas, como Ransell según estas notas, es que el precio a menudo tiende a volver atrás para llenar ese hueco. Ajá. Entonces, si hay un gap bajista por encima del precio actual, llenarlo significaría una subida. Si hay uno alcista por debajo, pues podría indicar una posible caída hasta ese nivel. Es una herramienta más, digamos, para identificar posibles objetivos de precio o zonas de soporte y resistencia. Entendido. O sea, para McDonald's, esa tendencia a llenar gaps se suma a su estabilidad y a esos dividendos crecientes. Mencionaron también a Pfizer, PFE, en este grupo, quizás como una oportunidad de valor, por estar barata. Exacto. Los números apuntaban a eso, sí. Tenía un dividendo bastante alto, del 6.97%, y un ratio precio-beneficio, el famoso PE, de solo 13. Bajo comparado con otras. Sí. El PE compara el precio de la acción con sus ganancias. Uno bajo puede indicar que está barata en relación a lo que gana. Ransell la describió como en una zona mega jugosa. Mega jugosa. Y aquí hay un dato curioso. Aunque su posición personal en Pfizer estaba un 9% en negativo, Perdiendo. sí, en ese momento. Pero estaba comprando más, recargando, dijo él. Eso parece un poco contraintuitivo, ¿no? Comprar más de algo en lo que estás perdiendo. ¿Explicaron por qué? ¿Esperaban algún catalizador o algo para justificar esa confianza y esa idea de que tenía un 100% de potencial de crecimiento? Mira, las notas no detallan un catalizador específico que mencionaran en ese momento, pero sí recalcan la valoración, el PE bajo, el dividendo alto y sus 14 años consecutivos de aumento de dividendos. Esos eran como sus factores de confianza a largo plazo. Ya veo. La idea de recargar sugiere una fuerte convicción en la recuperación futura o en el valor intrínseco de la empresa a pesar de la caída temporal. Es una estrategia de promediar a la baja.
Que tiene su riesgo, claro. Por supuesto. Implica confianza, pero también riesgo si la acción no se recupera como esperas. Bien, eso cubre algunas de las apuestas que parecían más orientadas a la estabilidad, al valor, pero también analizaron acciones mucho más café, como dirían ellos, de esas de alto crecimiento, pero también alta volatilidad. Definitivamente. Ahí entra, por ejemplo, Freshpet, FRPT, la de comida para mascotas. La calificaron explícitamente como acción café. La etiqueta directa. Sí. Aunque sus ingresos crecían, que es bueno, Ransell señaló un PE altísimo, 74. 74, comparado con el 13 de Pfizer. Es una diferencia enorme. ¿Qué riesgo implica un PE tan alto? Pues implica que el mercado tiene unas expectativas de crecimiento futuro gigantescas para la empresa. O sea, se está pagando un precio muy, muy alto por cada dólar de beneficio actual. Claro. El riesgo es que la empresa no cumpla esas expectativas tan elevadas. Si no las cumple, el precio podría caer fuerte. Además, Ransell notó que la acción venía con tendencia bajista desde principios de año, lo que aumentaba su cautela. Entiendo. Mucha expectativa, mucho riesgo. Otra que siempre genera debate y a veces euforia es Palantir, PLTR. ¿Cómo la vieron en ese momento? Ransell fue muy franco aquí, la verdad. Dijo que era casi imposible hacer un análisis técnico fiable. ¿Por qué? Por su reciente asociación con Nvidia. Eso había disparado el precio. Y calificó la subida directamente como FOMO. FOMO, el miedo a quedarse fuera. Exacto. O sea, impulsada más por la emoción del momento que por los fundamentales de la empresa. Y Marcel, otro analista que citan en las notas, también la consideraba sobrevalorada. Interesante esa admisión sobre el FOMO. A veces pasa. ¿Y qué hay de Robinhood, HOOD? Por las notas, Ransell parecía tenerla como favorita. Sí, mencionó una ganancia espectacular del 524% en el último año. Veía potencial a largo plazo. Pero Pero identificó un riesgo a corto plazo, un gap alcista que estaba por debajo del precio actual, y sugirió que ese gap podría llevar a una caída del 29% si se cerraba. mira, el otro lado de la moneda del análisis de gaps puede indicar subida o bajada. Exacto. Depende de dónde esté el gap respecto al precio. ¿Y Shopify, SOP? Esa también tuvo un crecimiento brutal en la pandemia. Impresionante, ¿sí? Mencionaron un plus 635% en 3 años, una barbaridad. Pero de nuevo, la valoración era un tema. ¿Otro PE alto, supongo? Altísimo, 96. Aunque otro participante, William, apodado Katire Luque, aportó la visión optimista de que el comercio electrónico seguiría creciendo sí o sí. Ujú. Ransell parecía advertir sobre el precio, que ya estaba muy elevado. Entiendo. Parece que en este grupo de acciones de alto crecimiento, la valoración era una preocupación constante. Estaban atentos a no pagar de más. Ahora, cambiemos un poco de tercio. Las notas indican que también buscaron oportunidades más tácticas, ¿no? Quizás a corto o mediano plazo, como el swing trading. ¿Qué ejemplos vieron ahí? Sí, buscaron esas oportunidades también. Ferrari, RAC, fue una que analizaron bajo esa óptica. Ransell destacó su crecimiento estable y sus dividendos, que está bien, pero la clave para el swing trading era otra cosa. ¿El qué? Un gap bajista del 11% que había identificado. Estaba por encima del precio actual en ese momento. ¿Vale? Y antes definimos swing trading, recuérdame brevemente qué es. El swing trading busca capturar ganancias de los vaivenes, de las fluctuaciones del precio a corto o mediano plazo. Hablamos de días, semanas, quizá pocos meses. No es comprar y mantener para siempre. No, ni tampoco es trading intradía de comprar y vender el mismo día. Se basa en identificar patrones técnicos, como los gaps, o catalizadores que sugieran un movimiento de precio probable en ese horizonte de tiempo. Entendido. Entonces, para Ferrari, el gap era la señal clave. Exacto. Ransell calculó que si ese gap del 11% se cerraba, la acción tendría que subir un 17% para alcanzarlo. Y observó que, históricamente, Ferrari tendía a cerrar sus gaps. Esa observación histórica es importante. Sí, le daba más confianza. Por eso la anotó como posible operación de swing. Otro ejemplo interesante en esta línea fue The Trade Desk, TTD. ¿Qué vieron en TTD para un posible swing? Identificaron dos gaps bajistas significativos por encima del precio. Y Ransell estimó que cerrarlos podría implicar una subida, atención, del 139%. 139%. Eso es enorme. Suena casi demasiado bueno.
¿cómo determinan qué gaps tienen más probabilidad de cerrarse o cuáles son más importantes? ¿O es más bien una apuesta, basada en la estadística, en la historia de la acción? Mira, las notas no entran en ese nivel de detalle metodológico, en el cómo priorizan los gaps. Parece ser una combinación de análisis técnico, o sea, identificar el gap, ver su tamaño, el volumen de negociación que hubo cerca y la observación del comportamiento histórico de esa acción específica respecto a sus gaps pasados. Como hizo con Ferrari. Exacto. Es una herramienta más probabilística, ¿sabes? No es una certeza matemática. Es parte del análisis del juego de probabilidades. Entendido. Mencionaron también una acción menos conocida, Vital Farms, VITL, la de huevos orgánicos. También la veían para swing. Potencialmente, sí. Ransel la vía atractiva por dos cosas. Una, pertenece al sector alimentario, que se considera defensivo en recesiones. Ujú. Y dos, tenía ingresos crecientes. Además, notaron un patrón cíclico en el precio, sugiriendo que estaba en una fase baja del ciclo. Lo que podría ser una oportunidad. Claro, podría ofrecer oportunidades tanto para swing, si rebotaba a corto plazo, como para inversión a largo plazo si creían en el negocio. Ransel la anotó para ambas posibilidades. Muy interesante la variedad de enfoques que tenían. Y hablando de estrategias, surgió un concepto que me llamó la atención. Acciones espejo. Suena a algo complejo. ¿Puedes explicar de qué hablaron? Sí, fue Luis Becerra quien preguntó por ellas, y María Carolina le explicó. A ver, una acción espejo es básicamente otro activo financiero. Puede ser otra acción, un ETF apalancado, hay varios tipos, que está diseñado para replicar el comportamiento de una acción principal, la que llaman acción base. Ok, la sigue. La sigue, pero a menudo con un rendimiento multiplicado, por ejemplo, el doble o el triple. Mencionó el caso de TSLA como espejo de Tesla, TSLA. Y Pablo Mendoza añadió que a veces estas acciones espejo son más baratas que la acción principal, más accesibles. Rendimiento multiplicado. Eso suena muy atractivo, claro, pero también me imagino que más arriesgado, ¿no? ¿Cuál es la condición clave para que funcionen bien? La condición fundamental, y María Carolina lo señaló bien, es que la acción base debe tener una tendencia alcista clara y sostenida. Porque si la acción base cae, El espejo cae el doble o el triple. exacto, el espejo caerá aún más fuerte debido a ese apalancamiento. El riesgo se multiplica también. Tiene sentido. ¿Y cómo sugirieron usarlas estratégicamente en la reunión? ¿Para qué tipo de operación? Luis Becerra propuso que serían ideales para swing trading, buscando amplificar las ganancias de esos movimientos cortos. Claro, si aciertas, ganas más. Exacto. Ransel estuvo de acuerdo. Dijo, si esperas un 10% en un swing de la acción base, el espejo podría darte un 20%, un 25%. Pero, y aquí está el pero, recalcó la necesidad de que la tendencia alcista se mantenga. Estimó un horizonte de unos 3 meses para que la estrategia tuviera sentido. Entendido. Es una forma de apalancar una predicción, pero con un riesgo mucho mayor si la predicción falla. Justamente. Queda claro, oye, pues parece que fue una sesión muy rica en análisis, en estrategias. Se nota la colaboración, mencionaste a varios participantes. Lilibeth, Pablo, María Carolina, William. Sí. Y no terminó solo en el análisis del momento, ¿eh? Planearon acciones concretas para el futuro. ¿Así? ¿Cómo qué? Ransel se comprometió a analizar otra acción que surgió, Strive, creo que el ticker era STRI. También iban a crear videos con análisis después de los reportes de ganancias. E incluso surgió la idea de usar inteligencia artificial para generar un podcast a partir de sus propias discusiones. Mira qué interesante, usar IA para documentar y compartir sus propias conversaciones. Fascinante cómo buscan continuamente mejorar y compartir su conocimiento. Bueno, creo que hemos desglosado bastante bien los puntos clave de esta reunión VIP. Sí, Sus famosos gaps y promedios móviles y datos fundamentales como el PE o los dividendos. Y el valor que encuentran en la discusión grupal, incluso con su propia jerga. exacto. Identificamos cómo este grupo en particular, en ese momento, percibía oportunidades y riesgos en un espectro muy amplio de acciones. Desde la aparente estabilidad de Realty Income o McDonald's. Las aburridas pero seguras. Sí, pasando por la volatilidad de Freshpet, la acción café. El potencial de recuperación que veían en Pfizer a pesar de la caída. Las apuestas de crecimiento como Robinhood o TTD, con sus P altos y sus gaps. Hasta tácticas específicas como el swing trading con Ferrari o el uso de estas acciones espejo.
Un abanico muy completo. Sí, pero es crucial recordar que esta es la perspectiva y la metodología de este grupo específico en ese momento determinado. No son recomendaciones universales, claro. Por supuesto, estas notas nos ofrecen una ventana, una mirada a cómo un conjunto de inversores procesa información, usa herramientas como Seeking Alpha y aplica su propio enfoque, sus propios términos para tomar decisiones. Es ver el proceso de inversión en acción, casi. Y para cerrar, si te parece, me gustaría volver a esa idea que surgió con Spotify, SPOT, que mencionaron brevemente. Ah, sí. ¿Qué pasó con Spotify? Ransel, quizás inspirado por algo que dijo Lilibet, planteó la posibilidad de que Spotify usara IA para crear sus propias bandas, sus propios álbumes. ¿Crear música con IA? Sí. Y así, quedarse con el 100% de los ingresos, sin pagar royalties a artistas. Lilibet incluso confirmó que su esposo, que es productor musical, ya usaba IA y Spotify en su trabajo. Pero más allá de si Spotify es una buena inversión o no por esto, Deja una reflexión más profunda, dices. exacto, nos deja pensando, a ver, ¿qué implicaciones de fondo podría tener para industrias enteras como la música, el cine, la literatura, el arte en general, si la inteligencia artificial empieza a generar contenido cultural de forma autónoma y masiva? Uf, es una pregunta enorme. Lo es. ¿Cómo afectaría eso a los derechos de autor, a la economía de los creadores humanos, e incluso al valor que le damos al trabajo creativo hecho por personas? Es una pregunta que va mucho más allá de la cotización de una acción y que seguramente dará mucho que hablar en el futuro. Sin duda. Algo en qué pensar. Algo en que pensar, sí.